Y hablando de compartir, estamos aquí para recibir lo que el Señor tiene que darnos, ¿no? Él quiere darnos una palabra que pueda exhortarnos, que pueda cambiar nuestra vida de alguna manera, ¿no? ¿Quién cree que Dios puede cambiar la vida de cualquiera? Amén. Dice la palabra del Señor que es su palabra la que transforma y cambia la vida de aquel que la recibe con humildad y sencillez de corazón. Damos gracias a Dios porque Javi y Marisol llegaron bien. Ellos han tenido un percance con el coche, ¿se resolvió? No lo sabemos. Está en Daganzo. Bueno, pero ellos están aquí. El coche en Daganzo y ellos aquí. Amén. Gloria a Dios por ello. Otro hubiera dicho, no, pues no voy ya para el día, para lo que me queda, no voy. No, ellos, primero el Señor, ¿sí? Después el coche. Que el Señor pueda guiar al mecánico de turno para que no sea nada, no sea muy costoso. Y si toca cambiar de coche, pues que el Señor provea. Amén. Amén. Damos gracias a Dios por los hermanos, ¿no? Que se preocupan por otros hermanos, ¿verdad? Ese es el compromiso que tenemos como iglesia, cuidarnos los unos a los otros. Vamos a la palabra del Señor. Vamos a leer en principio dos textos. El primero lo encontramos en Santiago, capítulo 2, versículo 10. Y el segundo que vamos a leer lo encontramos en Lucas, capítulo 16, versículo 10. Aunque vamos a hacer referencia a algunos otros. Santiago, capítulo 2, versículo 10. Lucas, capítulo 16, versículo 10. Amén, ¿lo tenemos? Vamos a ponernos en pie para leer la palabra del Señor. Santiago 2:10 dice: el que guarda la ley por completo, pero ofende en un solo punto, es culpable de todos. Vamos a Lucas capítulo 16, versículo 10. 16:10. El que es injusto en lo muy poco, es también injusto en lo mucho. Amén. Puedes tomar tu asiento. Hemos dicho hasta la saciedad que ninguno de nosotros podemos decir que estamos limpios de pecado. La Biblia nos enseña que el que dice que no peca miente y hace mentiroso a Dios. Ahora, hay muchos que pueden agarrarse a ese versículo para decir, pues como yo peco y Dios me perdona, pues voy a seguir pecando. Es muy fácil caer en el engaño de Satanás que nos dice, no pasa nada. Tú sigue haciendo lo mismo, porque al final como Dios es Dios de amor, no pasa absolutamente nada. Mira, el autor de Hebreos nos hace una advertencia en relación a esto y nos dice, si pecamos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por el pecado, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisotee al Hijo de Dios y tenga por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado y ofenda al Espíritu de gracia? Mira, no podemos jugar con el Señor. No podemos menospreciarle. No podemos pensar que podemos no tomarlo en serio. Al Señor se le toma en serio. Cuando el Señor hace una advertencia, hay que tomarlo en serio. Cuando el Señor nos hace una advertencia, no nos está sugiriendo algo, sino que nos está exhortando y ordenando que lo cumplamos. Somos muy dados a ser como el cerdo, como el puerco. ¿Qué es lo que hace el puerco después de ser limpiado, lavado? Vuelve al barro. El que tiene perro sabe que después de lavarlo enseguida busca sus olores, ¿no? Y empieza a restregarse por todos lados. Y si hay barro, a donde va a ir es al barro, al charco. No seamos como el puerco que después de haber sido limpiados volvemos al mismo lugar. No seamos como el perro. El perro, una cosa que tiene es que vomita y se come el vómito. Y la Biblia dice, no seas como el perro que después de vomitar se lo vuelve a tragar. Y qué desgracia, qué pena que nosotros lleguemos a ser iguales.
Qué pena que, habiendo conocido la verdad, volvamos a los mismos hábitos y a las mismas costumbres. Mira, no podemos persistir en el pecado. ¿Y qué significa persistir en el pecado? No abandonarlo. No abandonarlo. Si alguien cae en un pecado, cualquier forma de pecado, solo ocasionalmente, bajo la fuerza de la tentación, y después se arrepiente y lo abandona por un tiempo, y solo ocasionalmente es vencido por la tentación para cometer esa forma de pecado, entonces no sería apropiado decir que está persistiendo en ello. Si yo insulté a alguien, pequé, porque insultar a alguien es pecar. Maldecir a alguien es pecar. Decir algo que es mentira de alguien es pecar. Si yo dije algo y me arrepentí y pasó el tiempo y lo volví a hacer, yo no estoy persistiendo en ese pecado. Ocasionalmente aparece en mi vida y tengo que reconocer de dónde viene y qué debo de hacer con ello. En este caso, ese pecado no es algo que forme parte de mi vida, no estoy obstinado en llevarlo a cabo o no es habitual. Cometer este pecado es un accidente en el sentido de que la tentación de vez en cuando me vence, a pesar del rechazo que puedo tener hacia ello o la resistencia que pueda ejercer sobre ello. ¿Sí? Pero si se comete el pecado de manera habitual, esto se considera algo que puede permitir o tolerar, entonces, o que puedas considerarlo como algo que se puede permitir o tolerar, entonces persistes en el pecado. Si somos dados a justificarlo porque es la única forma en la que me puedo sentir bien con ese pecado y no hago nada para sacarlo de mi vida, entonces estoy persistiendo en el pecado y tengo un problema. No, pero yo he creído en el Señor. Si tú persistes en el pecado, permaneces en él, te revuelcas en él, a lo mejor no has creído en el Señor. Y esto me va a doler más a mí que a ti. Porque hablar de pecado no es algo que nos guste en la iglesia. De hecho, tal vez no es la mejor forma de recibir a alguien en la iglesia. Pero tenemos que hablar de ello. Porque es nuestro enemigo y es el principal motivo que nos alejó del Señor y de todo lo que Él es y lo que puede significar para la vida del hombre. Persistir en un pecado es, aunque el pecado no se vuelva a repetir, si uno no lo confiesa deliberadamente, es persistir en el pecado. Una persona podría ser culpable de un gran pecado que nunca más se repite y sin embargo, mientras descuida o rehúsa confesar este pecado, sigue no arrepentido en su conciencia y en ese sentido sigue persistiendo en este pecado. Tú puedes decir, no, yo cometí un pecado, no lo he vuelto a hacer, pero tampoco lo he confesado. Ni he pedido perdón a Dios por ello. Déjame decirte que si no lo has confesado ni has pedido perdón a Dios por ello, persistes en el pecado, permaneces en el pecado. Si el pecado fue en agravio de alguna persona o personas y no es confesado debidamente a la persona agraviada, estás persistiendo en el pecado. No, yo ya lo perdoné. Sí, pero antes guardaste ira y enojo hacia esa persona. ¿Fuiste y le pediste perdón? No. Pues a lo mejor todavía estás persistiendo en el pecado. Pero yo ya lo perdoné. Yo ya pedí perdón a Dios. Bueno, ¿pero le pediste perdón a la persona? Si el pecado no es confesado, se permite que el perjuicio siga obrando y por tanto el pecado es virtualmente repetido y por tanto seguimos persistiendo en ello. Persistir en un pecado es no haber hecho la restitución apropiada. Si has hecho daño a una persona y tienes la posibilidad de hacerle la restitución como nos enseña el Señor, entonces, mientras descuides o rehúses hacer la restitución, no has abandonado el pecado, sino que persistes en ello. Levantaste una calumnia hacia algún hermano. De nosotros andan diciendo que hemos echado a la gente. Nosotros no hemos echado a nadie. Hay gente que se echa sola.
Cuidado con persistir en aquello y no restituir por la falta. Cuando pecamos contra alguien, no solamente basta con pedir perdón, sino que yo tengo que restituir la falta. Supongamos que alguien te robó algo y se comprometió a nunca más volverlo a hacer, pero se niega a hacerte la restitución y devolverte lo que te robó. ¿Esa persona sigue en pecado? Desde luego que sí. Porque a pesar de que no lo vuelva a hacer, no restituyó la causa del pecado y por lo tanto permanece y continúa bajo el perjuicio hacia esa persona. Una vez tú has confesado tu pecado, tienes que restituir la falta. Porque si no lo haces, tal vez ese pecado te siga en otro momento y para otra circunstancia. Persistir en cualquier forma de pecado es fatal para el alma. Y esa es la advertencia y el mensaje que hoy recibimos de parte del Señor. Mira, cada cual haga conciencia de sí mismo ante el Señor. Pero te puedo garantizar que permitir el pecado en tu vida, permitir el pecado en nuestras vidas, va a traer malas consecuencias. Es imposible que alguien sea salvo mientras continúa cometiendo cualquier forma de pecado consciente. Es fatal para el alma, porque cualquier forma de pecado en que alguien persiste es una violación del espíritu de la ley entera. Santiago aclara, el que guarda la ley entera, pero ofende en uno solo punto, es culpable de todos. La ley requiere un amor supremo hacia Dios y el mismo amor por nuestros prójimos. Ahora, el pecado es egoísmo y siempre prefiere el interés propio y la gratificación propia, antes que la obediencia hacia Dios o nuestro deber hacia nuestros prójimos. Cualquiera que habitualmente se prefiere a sí mismo antes que Dios o es egoísta respecto a sus prójimos, seguramente no puede ser un buen cristiano. Si en alguna cosa él viola la ley del amor, entonces quebranta el espíritu de la ley entera y está viviendo en pecado. Cuando cuchicheamos, hace un par de domingos yo dije que iba a orar con todas mis fuerzas para que cayera juicio sobre aquel que sacara los trapos sucios que tenemos en la iglesia. Pues ya han salido. Y eso es pecado. Y no porque lo diga yo, sino porque lo dice la palabra de Dios. Dejemos de hablar de lo que no nos corresponde. Dejemos de pecar deliberadamente, excusándonos en, no, te lo digo para que ores. Dejemos de excusarnos, porque delante del Señor no hay ninguna excusa. Bajo la fuerza de una tentación poderosa que divierte y distrae la mente, una persona que ama a Dios podría ser inducida a cometer un pecado ocasional y podría desagradar a Dios ocasionalmente. Pero si ama a Dios por encima de todo, entonces hará esto solo bajo la presión de una tentación presente y poderosa que divierte su atención y distrae la mente. Mira, yo no digo que aquellos que se ven sometidos a una presión en un momento dado caigan en pecado. Lo que digo es aquellos que deliberadamente y sin ninguna presión pecan. Es que me vi obligado a mentir. ¿Por qué? No, porque mi jefe me estaba presionando, me estaba diciendo que tenía que salir del trabajo y tenía que llamar a un proveedor y el jefe me estaba insistiendo en que tenía que decirle a este proveedor que había llegado el material tarde, aunque no había llegado tarde, y era tanta la presión que llamé al proveedor y le dije, no ha llegado el material todavía. Me sentí bajo una presión y caí en esa presión. Ahora, mi jefe no me dijo nada. Nadie me dijo nada. Y yo llamo a aquel proveedor y le digo, oye, que el material llegó tarde. ¿Os dais cuenta de la diferencia? Sometidos a presión, no podemos pecar, pero sometidos a presión. Si pecamos, digamos que podemos
decirle, Señor, perdóname, porque hubo algo que me presionó tanto y no pude tener dominio propio y pequé. Pero aquellos que deliberadamente, sin ningún tipo de presión, solamente le tocas así, ¿qué tal estás? Uy, pues si te contara, fíjate que fulano y mengano, mira, ay, lo que han hecho. No te presionaron, no te pusieron un foco, no te hicieron, no. Y sin embargo, empezaste a hablar y señalar a alguien. Esa es la diferencia. ¿Cuántas personas no hacen esto en algún momento dado de su vida? Santiago afirma que es imposible verdaderamente obedecer una cosa y persistir en desobediencia en otra. Al mismo tiempo, muchos caen en el error de pensar que pueden realmente obedecer a Dios en un espíritu de obediencia en algunas cosas, mientras al mismo tiempo niegan la obediencia en algunas otras. En otras palabras, pueden obedecer a un mandamiento y desobedecer a otro al mismo tiempo. Que puedan cumplir con un deber de manera aceptable y al mismo tiempo rehusar otros deberes. Santiago está señalando exactamente que esto, para contradecir esta idea, dice claramente que la desobediencia en un punto es completamente inconsistente con la verdadera obediencia en cualquiera de los otros. En otras palabras, nadie puede obedecer una cosa y al mismo tiempo desobedecer otra. ¿Cuántas personas se permiten pecados pequeños, así los llaman, y piensan que son demasiado honestos para cometer algún gran delito? Ambos. Los textos que hemos leído contradicen este punto de vista. El que es injusto en lo muy poco, también es injusto en lo mucho. Yo hablaba con alguien, no sé ahora mismo con quién, y le decía, mira, si alguien en lo muy poco te hizo esto, por muy amigo que tú seas, o más bien, si alguien que tú conoces le hizo algo a otra persona y tú piensas que a ti no te lo va a hacer, déjame decir que te equivocas. Porque lo que esa persona le hizo a otra persona, por muy amigo que tú seas, de ese, el día de mañana te lo va a hacer a ti. Porque son esos pecados pequeños a los que no le damos importancia y que son pequeñas zorras que finalmente acaban con toda la cosecha. Cuidado, este texto nos dice que el que es injusto en lo muy poco, también es injusto en lo mucho. Si alguien cede a una pequeña tentación para cometer lo que llama un pecado pequeño, ¿qué le impedirá ceder a una tentación más grande? Quizás se abstiene de pecados grandes por el miedo a la desgracia o el castigo, pero no porque ama a Dios. Si no ama a Dios lo suficiente para guardarse de las tentaciones pequeñas, seguramente no le ama lo suficiente para guardarse de las tentaciones grandes. Si yo no soy capaz de resistir en lo más pequeño, ¿cómo voy a resistir en lo más grande? Si yo no soy capaz de sostener 20 kilos durante 5 minutos, ¿cómo voy a sostener 100 kilos durante 1 minuto? Es imposible. La verdadera obediencia hacia Dios incluye la consideración suprema de su autoridad. Si alguien tiene consideración por la autoridad de Dios en alguna cosa, se someterá bajo la autoridad de éste. Pero si estás dispuesto en este momento a actuar en contra de la autoridad de Dios en alguna cosa, entonces no puedes ser aceptado en nada, porque si rechazas la autoridad de Dios en alguna cosa, tampoco la acepta apropiadamente en otras. Por tanto, si la obediencia a Dios debe de ser real, entonces debe de extenderse a todo lo que uno sabe que es la voluntad de Dios. Porque horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Porque horrenda cosa es saber la verdad y aún así caer en la mentira. Porque horrenda cosa es tener todo lo que tiene el Señor para nosotros como una bendición y aún así desecharlo por aquello que el mundo nos ofrece. Horrenda cosa es caer en manos del mundo. Porque el mundo nos atrapa y nos arrastra y nos aleja de Dios. Persistir en un pecado es fatal para el alma, porque es un rechazo a la autoridad de Dios. Si alguien viola a sabiendas algo de los mandamientos de Dios, entonces rechaza la autoridad de Dios. Entonces rechaza su autoridad respecto a todas las demás cosas. Ahora dirás, no me sé los mandamientos. No te preocupes, vámonos a Éxodo, capítulo 20. Es que no los recuerdo. No te preocupes, que yo te los voy a recordar. En Éxodo capítulo 20, el Señor le está dando al pueblo
las reglas para poder recibir sus bendiciones. Es que no me acuerdo de todos. Bueno, te los voy a recordar. Porque el que peca deliberadamente sabiendo la verdad y sabiendo cuáles son los mandamientos de Dios, lo único que le espera es juicio. Y por supuesto, Dios es un Dios de gracia y de misericordia y de amor, pero no para aquellos que persisten en el pecado después de haberlo conocido. Dice, habló Dios todas estas palabras. Yo soy el Señor tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en el agua debajo de la tierra. No te inclinarás a ella ni la honrarás, porque yo soy el Señor tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia por millares a los que aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Dios, del Señor tu Dios en vano, porque no dará por inocente el Señor al que tome su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día es de reposo para el Señor tu Dios. No hagas en él obra alguna. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni el extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra y el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó en el séptimo día. Por tanto el Señor bendijo el sábado y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que el Señor tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no dirás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciará la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Esa es la ley, el resumen de todo lo que el Señor le da al hombre. Si faltas de una forma deliberada y constante en alguna de estas, te puedo garantizar que tienes un problema delante de Dios. Porque sí, el Señor da la salvación cuando un pecador se arrepiente y lo confiesa. Pero hay de aquel quien dice haberse arrepentido y permanece en las mismas cosas. La verdadera obediencia a Dios, repito, incluye considerar su autoridad. Es muy común hacer un error fatal. Y muchos suponen que no son aceptados en su obediencia en general, aunque en algunas cosas habitualmente lo descuidan o rehúsan cumplir su deber. Hay muchos que viven y saben que viven en omisión a un deber, violando habitualmente sus conciencias acerca de ese deber y sin embargo mantienen su forma de religión y cumplen con sus deberes que creen que compensan el pecado en el cual persisten. Dicen, ¿cierto? Yo sé que estoy descuidando este deber, yo sé que estoy pecando en esto, sé que estoy violando mi conciencia en este asunto, pero yo hago tantas cosas bien que tengo buena razón para creer que soy cristiano. ¿De verdad? ¿De verdad que Dios va a aceptar el 60% de tu vida? ¿O el 70% de tu vida? ¿Tú crees que Dios va a aceptar el 99,9% de mi vida? El Señor dice en su palabra que nos compró. ¿Cuánto compró de ti y de mí? El 100%. Él no, es más, y lo hizo a tocateja, se dice aquí. Es decir, no lo hizo, no se hipotecó, no tomó un crédito para pagar nuestro rescate. Él lo pagó de una. No, porque si fuera por crédito diría, bueno, pero todavía le queda por pagar. Todavía no soy suyo completamente. Pero la Biblia nos enseña que Cristo murió por todos nuestros pecados y que lo hizo para que nosotros fuéramos limpios y salvos por Él. Por lo tanto, cuando Él nos dice que nos compró y que le pertenecemos, debemos de considerar que es todo en nuestra vida. Que le debemos todo a Él y por lo tanto debemos de vivir en obediencia a Él. De forma de alguna manera, en algún momento de nuestra vida pecamos, sí, pero no podemos permanecer en el pecado porque entonces, repito, estamos faltando a esa realidad que es que Cristo obra en mí y transforma mi vida para que no permanezca en la misma
situación que vivía antes. Persistir en cualquier forma de pecado es fatal para el alma. Persistir en cualquier forma de pecado es fatal porque es extremadamente inconsistente con la fe que nos salva. Aquella fe es la fe que salva, que nos salva de pecado. Y ninguna otra fe puede salvarnos. Solo aquella fe justifica y santifica. La verdadera fe obra en amor, purifica el corazón y vence al mundo. Vence al mundo. Si el pecado en cualquier forma resiste el poder salvífico del Evangelio en tu vida y por lo tanto no se rinde bajo la influencia del Evangelio, si alguien persiste en el pecado a pesar de que todo el poder del Evangelio está en él por medio de la predicación y del Espíritu, entonces el Evangelio no salva y no puede salvar a aquel alma. El pecado es fatal. Si persistimos en el pecado, Cristo no está en nosotros. Quiero hacerte llegar ese mensaje. No hay otra forma. Persistir en cualquier forma de pecado es fatal para el alma, porque la gracia del Evangelio no puede perdonar lo que no puede erradicar. Y esto se nos debe de quedar claro. Un pecado no puede ser perdonado mientras uno persiste en él. Algunas personas parecen asumir que aunque persisten en muchos pecados, la gracia de Dios perdonará esos pecados, a pesar de que Dios, por su gracia, no los puede erradicar. Pero esto es un gran error. La Biblia enseña explícitamente esto. Si el Evangelio no puede erradicar un pecado, nunca puede salvar el alma de las consecuencias de este pecado. Es por eso que muchos permanecieron por un tiempo en la iglesia y después se marcharon. Y lo vuelves a ver al tiempo y siguen en su vida y es peor de lo que la tenían antes. Nunca recibieron el Evangelio. El Evangelio nunca hace peor a la persona, lo hace mejor. ¿Crees esto? El Evangelio nunca va a empeorar a alguien, lo va a mejorar. El Señor va a hacer algo nuevo en mí, no va a empeorar lo que yo soy. Por lo tanto, si el Evangelio está en mí, el resultado del Evangelio en mí va a ser algo bueno, va a ser algo mejor. Voy a ser mejor esposo, voy a ser mejor hijo, voy a ser mejor trabajador. No lo contrario. Y es una pena porque, por desgracia, a veces lo que ocurre es lo contrario. Y nos señalan porque decimos ser cristianos, pero tal vez no lo somos. Comprendo que el Evangelio enseña que los hombres son salvos del pecado primero y en consecuencia del infierno. Y que no son salvos del infierno mientras todavía no son salvos del pecado. Cristo santifica cuando salva. Y este es el primero elemento de la salvación del pecado. Llamará su nombre Jesús, dijo el ángel, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Habiendo levantado a su Hijo Jesús, dice el apóstol, le envió para bendecirles al apartar a cada uno de vosotros de vuestros pecados. Que nadie espere ser salvo del infierno, excepto que la gracia del Evangelio le salve primero del pecado. Aun si el Evangelio perdonara pecados que no erradicó, esto no salvaría el alma. Supongamos que Dios no castiga el pecado, aunque sí lo hace. Si el alma permanece en la autocondenación de su pecado, su salvación naturalmente es imposible. El perdón no le servirá al pecador para nada si permanece bajo esa autocondenación. ¿Esto está claro? Por tanto, que nadie piense que puede ser salvo mientras sus pecados no sean vencidos por la gracia del Evangelio. Y hemos empezado diciendo que no estamos hablando de que ocasionalmente pecamos en algo. Estamos hablando de persistir y permanecer en un pecado que forma parte de mi vida. El pecado es uno solo en su espíritu y raíz. Consiste en preferirse a uno mismo antes que a Dios. Y por tanto, si uno persiste en cualquier forma de preferirse antes a sí mismo que a Dios, no ha abandonado en verdad ningún pecado, no ama a Dios por encima de todo y en este caso el alma
no puede ser salva de ninguna manera. Tal vez no es el mensaje más apetecible que venías a recibir hoy, pero déjame decirte que es necesario que lo escuches. Es necesario para que la iglesia se purifique. Es necesario para no jugar con Jesús y mucho menos con el pecado. Es necesario para que nos demos cuenta de la importancia que tiene el pecado para Dios, que mandó a su Hijo para erradicarlo de nuestras vidas. Así que, hermano, hermana, el Señor hoy nos hace una advertencia, nos avisa. El autor de Hebreos dice: ay de aquel que habiendo caminado en busca de reposo, nunca lo halle. El pueblo de Israel vio las maravillas del Señor. El pueblo de Israel vio cómo el Señor los cubría con su nube, cómo los sacaba de Egipto con mano poderosa, cómo Él los cuidó con el maná cada día de sus vidas. Pero muchos no entraron en la tierra prometida. ¿Cómo? Muchos no entraron en la tierra prometida. Pero ¿cómo puede ser eso si eran el pueblo de Israel y vieron todas las maravillas y milagros del Señor y fueron salvados de Egipto? Permanecieron en su pecado. Siguieron viviendo ajenos a la realidad de Dios y no permitiendo que Dios transformara sus corazones. Es por eso que cuando el Señor les dijo: entrad en la tierra de Canaán, ellos dijeron: no entraremos. Porque no confiaron por completo en su Señor. Porque no se entregaron por completo a Él. Porque permanecieron en lo mismo. ¿Dónde estaban sus corazones? En las ollas de carne. ¿Cuál era cómo era el pueblo que guiaba a Moisés? Quejoso. Siempre señalando las faltas, siempre quejándose por todo. No habían purificado sus vidas. No habían purificado sus corazones. Y el pecado moraba, seguía morando en ellos. El pecado del que los sacaba el Señor seguía morando en sus corazones. Hermano, hermana, no permitas que el pecado siga gobernando tu vida. No persistas en aquello, sea cual sea la forma de pecado que permanece en tu vida. Líbrate de ello. No sea que, llegado el momento cuando el Señor venga, diga: apártate de mí, porque nunca te conocí. Cierra tus ojos, por favor. Hay otros pasajes que nos animan a vivir en santidad delante del Señor. Amén, Señor. Y el apóstol Pablo en Romanos nos dice en el capítulo 6, versículo 1: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Porque en el capítulo 5, versículo 20 dice que la ley se introdujo para que el pecado abundase, y por cuanto abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Pero el versículo 2 continúa diciendo: en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? ¿No sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo haremos en su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él, porque en cuanto murió, el pecado murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en nuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus pasiones.
ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Aleluya. Tómate un tiempo para escuchar esta alabanza, para meditar en lo que has aprendido hoy, lo que has escuchado hoy. Hace un par de semanas hacía un llamado a que todo aquel que no estuviese libre se pudiera poner en pie. Hoy te hago un llamado y tú solamente delante del Señor y de forma íntima y personal puedes hacerlo. Solamente tú y el Señor sabéis cuál es ese pecado que tal vez forma parte de tu vida. Repito, un pecado que persiste día tras día, semana a semana, mes a mes, año a año. No me refiero a algo puntual, no me refiero a algo que sucede tal vez por la presión, tal vez por... De ese pecado también tienes que pedir perdón a Dios, por supuesto, si quieres ser perdonado, pero me refiero a ese pecado que define tu vida. Sea cual sea la forma de ese pecado. Tal vez piensas que es un pecado pequeño, tal vez es algo más grande. Delante del Señor hoy puedes decirle: Señor, confieso mi pecado. Este es mi pecado. Perdóname. No quiero seguir viviendo ahí. No quiero seguir mintiendo. No quiero seguir viviendo en esa realidad delante de ti. Líbrame de ello. Porque tu salvación es suficiente para mí y tu perdón también. Porque tú me has liberado de las cadenas del pecado y de la muerte. Cámbiame, transfórmame, renuévame en ti. Porque todo lo que hay, Señor, en mi corazón, sí, Señor, necesita más de... El arrepentimiento es un cambio de mente, es un cambio de dirección, no es seguir en lo mismo. El Evangelio cambia y transforma mi vida por completo, no a medias. Él hace de mí a alguien mejor. Él hace de ti a alguien mejor, no algo que sirve de mal testimonio y que pisotea el nombre de Cristo. Hoy el Señor te llama. No permanezcas en eso, porque un día no podrás controlarlo ni dominarlo. Y acabará contigo. Quiero terminar con un testimonio. No lo tenía preparado, pero compartiendo, el Señor lo ha traído a mi mente. Mi madre creció
en una familia que no eran sus padres. Ella cuando nace en una familia humilde y sus padres deciden que para que ella pueda tener una vida mejor, debía de crecer con unos familiares lejanos que tenían buenos recursos económicos. Así que ella crece con todo lo necesario, crece en un ambiente muy propicio. Es allí donde conoce del Señor. Aquella mujer, una prima de mi abuela, la toma como su hija. Ella la lleva a la iglesia y se convierte. Crece con un hermanastro, fruto de una relación fuera del matrimonio de mi abuela. Este hermanastro, ella conoce que es su hermano a los 11 años. Y él se casa, tiene hijos, ella crece con los hijos de su hermanastro. Él tiene la misma oportunidad que ella de conocer del Señor, pero por alguna razón lo rechaza. Crece con los que son sus sobrinos. Como era mayor que ellos, los atiende. Ellos tuvieron la oportunidad de escuchar el Evangelio. Crecen. Y uno de ellos, por alguna razón que uno no sabe, teniéndolo todo, un día se va al Escorial, a una de las casas que ellos tenían allí, toma un veneno y se suicida. Había algo en su interior que lo estaba matando poco a poco. Y el resultado final fue un suicidio. El otro hermano cae en las drogas. La mamá trata de ayudarle todo lo que puede, lo lleva a Estados Unidos, hacen una terapia con él, hacen todo lo que pueden por él. Pero sabemos que el problema está en el corazón del hombre, no depende de una terapia. Este chico, mi primo, un día lo vemos en una farmacia, desconoce a mi madre, él entra en la farmacia, estaba pidiendo metadona, la droga lo estaba consumiendo. Sale de la farmacia, mi madre se queda sorprendida y dice, ¿ese era? Sí, ese era. Hicieron todo lo posible por rescatarlo, pero el pecado acaba por hacer morir al hombre. Y aquel chico acabó muriendo de una sobredosis. ¿Qué quiero decirte con esto? El pecado mata. Y no solamente mata nuestra relación con Dios y nos aleja de Dios, sino que acaba con nuestra vida poco a poco. Y tú piensas que controlas ese pecado, que ese pecado no te gobierna, no te domina. Pero tarde o temprano, si no haces algo, acabará contigo. Un cáncer puede empezar con un pequeño lunar y acabar extendiéndose por todo el cuerpo. Y el pecado es un cáncer que empieza de forma muy pequeña y que al final acaba por devorarnos. Así que, hermano, delante del Señor, ¿hay algo que debas de confesarle a Él en tu intimidad? Si es así, confiésalo ahora a Él.